Línea base de costos. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, excluida cualquier reserva de gestión que solo se puede cambiar a través de procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del cronograma. A continuación podemos ver los diferentes componentes del presupuesto del proyecto y la línea base de costos. Las estimaciones de los costos de las actividades junto con cualquier reserva para contingencia para dichas actividades se agregan en los costos de sus paquetes de trabajo asociados. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo junto con cualquier reserva para contingencia de los mismos se agregan en cuentas de control. La suma de las cuentas de control proporciona la línea base de costos. Dado que las estimaciones de costos que dan lugar a la línea base de costos están directamente ligados a las actividades del cronograma, esto permite disponer de una visión por fases de la línea base de costos, que se representa típicamente como una curva en S, tal y como lo ilustra. Se suman reservas de gestión a la línea base de costos para obtener el presupuesto del proyecto. A medida que van surgiendo cambios, para garantizar el uso de las reservas de gestión, se utiliza el proceso de control de cambios para obtener la aprobación para pasar los fondos de la reserva de gestión aplicables a la línea base de costos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, precisamente tenemos la estimación de los costos de las actividades, que es una salida del proceso anterior. Esto nos da la estimación de los costos de los paquetes de trabajo. Ya que tenemos los costos de los paquetes de trabajo, que los paquetes de trabajo están representados en la EDT, nos toca asignar una reserva para contingencias para los costos de estos paquetes. Ya que tenemos esto, podemos asignarlo a cuentas de control. ¿Y qué son las cuentas de control? Las cuentas de control pueden ser cuentas que están asociadas directamente al presupuesto por cada una de los avances del mismo. Estas responden directamente a la control, a la contabilidad. Estos, ya que están ahí, nos da la línea base de los costos. La línea base de los costos podemos tener una reserva de gestión que nos va a servir como presupuesto adicional del proyecto y que podemos utilizar en caso de que haya una necesidad. Pero ¿por qué tenemos que guardar una reserva para gestión? Usualmente esto se hace para poder tener dinero adicional en caso sea necesario. Esto tiene que seguir ciertos procedimientos. Quizá tengamos que ir con el patrocinador y él lo tenga que autorizar. Quizá sea con el gerente funcional del área financiera. Pero como quiera que sea, esta reserva de gestión podemos manejarla y administrarla a través de las reglas básicas del presupuesto o reglas de costo, que es el plan general subsidiario de los costos. Estas cuentas de control, vamos para atrás ahora, nos da una reserva para contingencias. Esa reserva para contingencias sí la tenemos que resguardar dentro del proyecto. Estas son contingencias que pueden suceder en base al paquete de trabajo. Entonces vemos cómo partimos del costo de las actividades. Las actividades en este caso son la base, pero también tenemos que tener un link con la EDT, porque la EDT es en donde están definidos y referenciados los paquetes de trabajo. Ya con esto podemos asignar una reserva para contingencias de los paquetes como tal. Pero entonces pudiéramos preguntarnos, la EDT es un tema importantísimo
que debemos de aprender a manejar dentro de la gestión de proyectos? Y la respuesta es definitivamente sí. Existen varios libros que tratan específicamente de la gestión de la EDT. La EDT es el resumen y es lo que nos puede ayudar a tener de manera resumida y sumarizada mejor cada una de las actividades, cada una en base a su desglose que vamos a manejar y que vamos precisamente a tener. Entonces, si tenemos nuestros paquetes de trabajo, esto nos va a dar y van a estar asociados a ciertas cuentas de control. Vemos cómo podemos ir subiendo y bajando de nivel a través de esta como escalerita en la cual tenemos control a diferente nivel. El más alto es la reserva de gestión y esta definitivamente, como ya aprendimos, deberíamos de tocarla bajo cierto procedimiento únicamente. La reserva para contingencia, quizá nosotros como Project Manager deberíamos de poder manejarla y forma parte de la gobernabilidad que existe dentro del proyecto. Entonces hemos aprendido cómo determinar el presupuesto y cómo la línea base de costos puede ir siendo escalable. Escalable para que todo el proyecto lo tengamos controlado y tengamos diferentes reservas dentro del mismo.